Hay libros que te cambian la forma de pensar, y luego está, Piense y hágase rico. No es un libro sobre dinero, aunque su título diga lo contrario. Es un libro sobre cómo pensar para crear riqueza, éxito y propósito en tu vida. Napoleón Hill entrevistó durante más de 20 años a las personas más exitosas de su época. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, y muchos otros millonarios que no solo tenían dinero, sino una mentalidad completamente distinta. De esas entrevistas nació una idea que marcó generaciones. Lo que la mente del hombre puede concebir y creer, puede lograr. Y aunque esa frase parece simple, encierra el secreto detrás de casi todas las historias de éxito. Hoy, en 10 minutos, vamos a descubrir las lecciones más poderosas de este clásico. No te voy a hablar de fórmulas mágicas ni frases motivacionales vacías, sino de principios reales que transforman tu forma de pensar, actuar y alcanzar tus metas. Prepárate, porque después de este video vas a ver el éxito y el dinero de una manera completamente diferente. 1. Todo empieza en la mente. Napoleón Hill decía que el pensamiento es el punto de partida de toda riqueza. Y no se refería solo al dinero, sino a cualquier meta importante. Ejemplo. Antes de que Henry Ford construyera su primer automóvil, lo visualizó una y otra vez. Antes de que Edison inventara la bombilla, lo imaginó cientos de veces, incluso cuando todos lo llamaban loco. Hill lo resume así. Cada logro comienza con un deseo ardiente. El problema es que la mayoría tiene deseos débiles. Quieren ganar más dinero, pero no saben cuánto ni para qué. Quieren ser exitosos, pero no tienen un propósito claro. El primer paso es convertir un deseo en una obsesión positiva, en algo tan fuerte que te empuje incluso cuando no tengas motivación. 2. El deseo ardiente. Hill empieza el libro con el caso de Edwin C. Barnes, un joven que soñaba con trabajar con Thomas Edison. No tenía estudios, ni dinero, ni contactos, pero tenía un deseo tan intenso que literalmente viajó en tren sin boletos solo para hablar con él. Edison lo contrató como ayudante, y años después, Barnes se convirtió en su socio y millonario. No fue suerte. Fue deseo convertido en acción. El punto de partida de todo logro es el deseo. Y ese deseo debe ser tan fuerte que no deje espacio para la duda. Ejemplo. Piensa en alguien que realmente cambió su vida, un emprendedor, un deportista, un artista. Todos empezaron con la misma chispa. Un deseo tan fuerte que no aceptaba un no como respuesta. 3. Fe. Cree antes de ver. Hill explica que la fe no es una cuestión religiosa, sino mental. Es la capacidad de creer en lo que aún no existe. La fe es el elemento que convierte el pensamiento en realidad. Cuando repites constantemente una idea positiva y la visualizas, tu mente empieza a buscar caminos para hacerla real. No es magia, es programación mental. Ejemplo. Un vendedor que se repite, soy malo vendiendo, actúa con inseguridad. Pero quien dice, cada día vendo mejor, entiendo mejor a mis clientes, genera confianza y mejora. Esa es la base de la autosugestión, otro principio clave del libro. 4. Autosugestión. El poder de lo que te dices. Tu mente subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado. Cree lo que repites constantemente. Hill enseña a usar este principio para reprogramarte. Cada día, repite afirmaciones positivas que alimenten tu fe y tu deseo. Ejemplo. Estoy construyendo mi libertad financiera. Cada día me acerco más a mis metas. Soy capaz de crear abundancia en mi vida. Suena simple, pero el cerebro necesita repetición para cambiar patrones. El diálogo interno constante es el que define tu actitud. Si piensas en escasez, verás escasez. Si piensas en oportunidades, las verás por todas partes. 5. Conocimiento especializado. Hill dice que no te haces rico por lo que sabes, sino por cómo usas lo que sabes. No necesitas títulos ni diplomas, sino conocimiento útil y aplicado. Ejemplo. Henry Ford no sabía construir motores, pero se rodeó de ingenieros que sí sabían. Lo que tenía era visión, dirección y la capacidad de convertir ideas en acción. El conocimiento no vale nada si no se organiza inteligentemente para producir resultados. Así que, más que acumular información, enfócate en desarrollar habilidades que generen valor.
6. Planificación organizada. Hill explica que ningún éxito real ocurre por accidente. Todo éxito es el resultado de un plan claro y persistente. Un plan débil ejecutado con decisión vale más que un plan perfecto que nunca se pone en marcha. Ejemplo. Muchos sueñan con emprender, pero nunca escriben un plan de acción. Otros lo hacen, pero abandonan al primer obstáculo. La diferencia entre quien sueña y quien logra es la persistencia. Y Hill lo deja claro. El fracaso temporal solo significa que algo en tu plan necesita ajustarse, no que debas rendirte. 7. La persistencia, el filtro de los débiles. Hill dice que la persistencia es el ingrediente más importante del éxito. ¿Por qué? Porque todos comienzan motivados, pero pocos siguen cuando las cosas se ponen difíciles. Ejemplo clásico del libro. Muchos mineros abandonaban justo a 3 pies del oro, es decir, a punto de encontrar el éxito. El que persevera, gana. Y la mayoría se rinde justo antes de lograrlo. El fracaso no significa derrota. Solo significa que aún no has encontrado el camino correcto. 8. El poder del grupo maestro, MASTERMIND. Hill descubrió que ninguna persona de éxito lo logró sola. Todas tenían un grupo de apoyo, personas que aportaban ideas, energía y motivación. Cuando 2 o más mentes se unen en armonía, nace una tercera mente más poderosa. Ejemplo. Steve Jobs y Steve Wozniak. Elon Musk y sus equipos en Tesla y SpaceX. Ninguno lo hizo solo. Rodéate de personas que te inspiren, te reten y te hagan crecer. Si tus amigos se quejan todo el tiempo, tu energía caerá. Pero si hablas con soñadores y emprendedores, tu mente se expande. 9. El poder de la decisión. Hill observó que las personas exitosas deciden rápido y cambian lento, mientras que las personas indecisas hacen lo contrario. Ejemplo. Andrew Carnegie tomaba decisiones importantes en minutos, pero podía tardar años en cambiarlas. Decidir rápido no significa ser impulsivo. Significa tener claridad sobre tus metas y no depender de la opinión de los demás. La indecisión es el enemigo del éxito. 10. Superar el miedo. Uno de los capítulos más poderosos del libro habla sobre los 6 miedos básicos que paralizan a la mayoría de las personas. El miedo a la pobreza. El miedo a la crítica. El miedo a la enfermedad. El miedo a perder el amor. El miedo a la vejez. El miedo a la muerte. Estos miedos destruyen la iniciativa. Y la única forma de vencerlos es actuar a pesar del miedo. Ejemplo. Muchos no emprenden porque temen fallar. Pero quienes triunfan, fallaron 1000 veces antes, y siguieron adelante. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir a pesar de él. 11. La imaginación, el taller de la mente. Hill decía que todo lo que el ser humano crea, primero lo imagina. Las ideas son el punto de partida de toda fortuna. Ejemplo. Antes de que existiera Amazon, Jeff Bezos imaginó una tienda global online. Antes de que existiera el iPhone, Steve Jobs lo visualizó en su mente. La imaginación es la herramienta más poderosa que tenemos, pero la mayoría la usa para preocuparse en lugar de crear. La imaginación es el taller donde se moldean todos los planes del hombre. 12. El sexo y la energía creativa. Uno de los puntos más curiosos del libro. Hill dice que la energía sexual puede transformarse en energía creativa y productiva. Las personas más exitosas canalizan esa energía hacia la creación, el arte, los negocios o la innovación. No se trata de reprimir, sino de redirigir. Usar esa fuerza vital para crear en lugar de solo consumir. 13. El subconsciente, tu aliado secreto. Hill explica que el subconsciente es como un jardín. Si plantas pensamientos positivos, crecerán oportunidades. Si plantas miedo o negatividad, crecerán problemas. Ejemplo. Una persona que constantemente dice, no puedo, empieza a actuar de forma que se convence de que tiene razón. Pero quien dice, encontraré la forma, mantiene su mente abierta a nuevas posibilidades. Tu mente subconsciente trabaja día y noche. Asegúrate de alimentarla con pensamientos que te ayuden, no que te destruyan. 14. La mente tranquila crea abundancia. Hill también habla del poder del silencio, de escuchar tu intuición.
Cuando tu mente está en calma, puedes tomar mejores decisiones. Ejemplo. Muchos pierden oportunidades porque actúan impulsivamente o se desesperan por resultados inmediatos. El éxito real requiere paciencia, fe y claridad mental. 15. El secreto final. Piensa como si ya lo hubieras logrado. Napoleón Hill termina el libro con una idea tan poderosa que se convirtió en el mantra de millones. Actúa como si ya fueras la persona que quieres ser, y pronto lo serás. Tu mente necesita una imagen clara de lo que buscas. Si piensas y actúas como alguien exitoso, tus decisiones empiezan a alinearse con ese resultado. Ejemplo. Si una persona quiere ser libre financieramente, pero sigue pensando como alguien con miedo, jamás lo logrará. Debe comportarse desde hoy como alguien que ya alcanzó esa libertad. Tomar decisiones inteligentes, invertir, aprender, actuar. Piense y hágase rico, no es un libro sobre hacerse millonario. Es un libro sobre volverte la persona capaz de lograrlo. El verdadero poder no está en el dinero, sino en la forma en que piensas, crees y actúas. Frase final de Hill. El éxito llega a los que están conscientes de su poder para alcanzarlo. Así que si quieres cambiar tu realidad, empieza por cambiar tus pensamientos. Cree en tu visión, rodéate de personas que te impulsen y nunca dejes que el miedo decida por ti. Porque como dice Hill, la única limitación real es la que pones en tu propia mente. Si este video te inspiró, dale like, compártelo con alguien que necesite un empujón para creer en sí mismo y suscríbete a En 10 minutos. Cada semana exploramos los libros que transforman tu forma de pensar, sentir y actuar. Recuerda, el cambio no comienza cuando tienes dinero. Comienza cuando piensas como alguien que ya lo merece.